en este domingo, igual que la semana pasada. Capítulo 5, Efesios 5, y vamos a leer, hermanos, si son tan amables, desde el versículo 10, 11 y 12, por favor. Repito la porción bíblica, Efesios 5, versículos 10, 11 y 12. Lo vamos a mencionar un par de veces y tratar de memorizarlo una vez más. Empezamos. Vamos a decirlo así, Efesios 5, del 10 al 12. Empezamos. Efesios 5, del 10 al 12. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Efesios 5, 10 al 12. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Esta es la porción que vamos a intentar memorizar. Creo que ya la tenemos, hermanos. Ya tenemos la porción, por lo menos del versículo 10 y el versículo 11. Solo añadimos el verso 12, que nos dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Ya lo tienen la primera parte, hermanos? A ver, sin ver sus Biblias. Bueno, vamos a todos a darnos la oportunidad, búsquenla, está bien. Y de esa manera ver. Efesios 5, 10 al 12. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Yo me equivoqué. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Esa es la última parte. No sé si alguien valientemente lo puede decir poniéndose en pie. Puede ser un hermano o bien una hermana. Hermano, pensé que iba a ser el hermano Efraín, pero está entregando la lista para que se anoten de lo que son los capítulos, versículos y si pudieron hacer alguna visita. Bien, pueden meditarlo en este momento, pueden estar ahí viendo el versículo, pueden estar ahí considerando poco a poco esta carta que fue escrita por el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso. Geográficamente hablando, sería actualmente Turquía. Y bueno, pues era una ciudad muy próspera, era una ciudad donde predominaba mucho la idolatría, pero también era una ciudad gentil en donde el apóstol Pablo se le conoce como el apóstol, es decir, enviado a los gentiles. Y en su segundo viaje misionero fue que visitó este lugar de Éfeso, y con esa autoridad que Dios le dio para compartir el evangelio, con esa entereza, él casi podía expresar lo que dice Romanos 12, 2, si no me equivoco. Ayúdenme, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Gracias, me hacían así, sí. 1:16, gracias. ¿Se dan cuenta que hay veces que las cosas se nos olvidan? ¿Verdad? Yo batallo para recordar algunas cosas, pero no debe ser una excusa para no estudiar la palabra de Dios. Posiblemente se me pueda olvidar el capítulo y el versículo, pero no lo que dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo fue y predicó a diferentes lugares, ¿verdad? Como él dice en una porción, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio, ¿verdad? Ese evangelio que es poder de Dios para salvación, sin acepción de personas, a todo aquel que en él cree. Entonces, dice aquí, comprobando lo que es agradable al Señor, dice la Escritura. Y luego la exhortación, y no participéis
en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Bien, ¿alguien lo puede compartir de mi lado derecho? Con toda confianza. O bien de mi lado izquierdo. Pueden seguir meditando, hermanos. Este tiempo es una hora la que tenemos, no para decir yo sé más que tú, no para tener un concepto más alto, ¿sí? Ni muy arriba, ni muy abajo, hermanos. Estamos en una congregación, Iglesia Bautista Jesús es el Camino. Sí, imperfecta. Sí, con muchos errores. Sí, tal vez con muchos problemas, porque el único perfecto es el Señor. Pero estamos aquí con el propósito de ser moldeados al carácter y a la semejanza de Él. Él que todo lo puede. Esa es la diferencia, hermanos. ¿Sí? Tampoco nos estamos dando esos golpes de pecho ni nada por el estilo. Sencillamente queremos aprender y hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, si alguien ya lo tiene, con toda confianza, hermanos. Estamos para apoyarnos, ¿sí? Sí, sentadas está bien. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Muy bien, sí. Comprobando lo que es agradable al Señor. Muy bien, ya tenemos, sí, no, si gustan, está bien, hermanos, en sus lugares, no, se paran, está bien. Adelante. Efesios 5, 10, 11. Comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Amén, ahí tenemos, gracias a Dios por su participación. Si alguien más lo quiere intentar, adelante, hermanos, estamos en familia, estamos en confianza. Bien, igual esta invitación es para seguir en casa teniendo nuestro devocional y ahí estar basando esta porción que nos va a ayudar sin duda, porque toda la escritura es útil, hermanos. Ok, el tema es comprobando lo que es agradable al Señor. Recuerden este versículo porque una vez más este versículo nos va a ayudar más adelante para establecer algunos parámetros de la escritura en donde yo como hijo de Dios, usted como hija de Dios, puede tomar decisiones correctas en torno a lo que quiera emprender. Este versículo, hermanos, aunque no lo crean, me está llevando a un terreno un poco difícil para un servidor, puesto que conozco algunas cosas en torno a la música, otras no las conozco. Pero conozco parte de lo que Dios quiere. Y que hay veces que lo que hacemos, muchas veces, cosas que hacemos, aún ya estando en el Señor, créanlo, y no es una falta de respeto, lo hacemos por ignorancia. Porque no nos hemos dado a la tarea. Ignorar, hermanos, una palabra ignorante es alguien que no sabe. Depende de quién y cómo te lo diga, eso sí. Si alguien viene y me dice con una palabra áspera, una palabra, luego se entiende, ¿no? Cuando alguien quiere utilizar esa palabra como una ofensa. Pero yo quiero decirles que yo soy ignorante porque yo ignoro algunas cosas, no sé muchas cosas. ¿Sí? Y en ese contexto, ¿verdad? Ignoramos algunas cosas. Por eso nos tenemos que dar a la tarea de investigar más lo que Dios quiere, lo que Dios dice. Y el terreno de la música no es fácil, no es sencillo. Por eso estoy orando al Señor y estoy estudiando para en su momento llevar a este punto, ¿verdad? De lo que Dios dice acerca de la música, lo que Dios quiere, ¿verdad? No se trata de agradar a las personas en sí, mucho menos de agradar a uno mismo. Se trata de agradar ¿a quién? Al Señor. Por eso dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Porque a Él le vamos a rendir cuentas en algún momento. De ahí que la importancia de estudiar. Y hermanos, en cuanto al tema, que es muy amplio, la carta a los Efesios es una excelente carta que nos habla de muchas cosas en lo particular. Si podemos hacer un exégesis de esa carta, nos vamos a encontrar muchas cosas, muchas, ¿verdad? No las puedo mencionar aquí porque a veces también
queremos respetar los tiempos. Comprobar es poner a prueba, ya lo vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca de las cosas que no le agradan a nuestro Dios. ¿Se acuerdan ustedes de algunas de estas cosas? De las que más o menos hablamos la semana pasada, cosas que no le agradan al Señor. ¿Sí se acuerdan o no? Cosas que no le agradan, que más o menos lo que ustedes recuerden. Yo sé que se olvidan algunos puntos. Cosas que no le agradan al Señor, por ejemplo, hablamos de la detracción, la envidia, difamación, las maldiciones, la murmuración. No le agrada al Señor un pecado recurrente, es decir, una, otra y otra vez hacer lo que a Él no le agrada. Es como cuando el padre le dice al hijo, no hagas esto. Y el hijo entristece el corazón del padre y lo hace una y otra y otra. Y si el padre pide a Dios sabiduría, en la sabiduría que Dios le va a dar, Dios le va a decir, hey, te falta que hagas algo importante. Y eso es disciplina. Porque el padre que ama a su hijo, lo disciplina. Pero bueno, cada quien va a tomar su parte, hermanos. Yo tomo la mía. Pero ese pecado recurrente a Dios no le agrada. Él dice que el que encubre sus pecados, y cuando habla de encubrir es algo recurrente. Es decir, no te metas, Dios, en este terreno. Este terreno a mí me pertenece. Sí, Señor, puedes limpiar otras cosas en vida, pero esto no. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Sí? Y por supuesto a Él no le agrada ese pecado recurrente. Y ya vimos que Dios aborrece y desaprueba, entre otras cosas, la envidia, la codicia, en fin, varias de esas cosas. Bien, hermanos, hasta aquí alguna apreciación de ustedes en torno al tema que estamos dando. Si alguien quiere mencionar algo, con toda confianza. Comprobando lo que es agradable al Señor, estamos tomándonos de esta porción de Efesios capítulo 5, versos 10 al 12. Ya lo leímos varias veces, estamos ahí en ese mismo versículo pensando algunas cosas. Pero quiero hablarles de la necesidad, de lo apremiante que es el que cada uno de nosotros tomemos decisiones. Se dice que cada cabeza es un mundo. ¿Han escuchado esta frase? Cada cabeza es un mundo. Y saben, esto es cierto. Cada cabeza tiene diferentes pensamientos. Cada cabeza, usted y yo no estamos pensando lo mismo, ¿verdad? Algunos aquí están pensando tal vez en alguna situación difícil, en alguna enfermedad, en algún pecado que tal vez está por ahí haciendo mella en tu vida. Podemos pensar muchas cosas, créanlo, algunos están pensando en que ya termine el mensaje, créanlo. Algunos están pensando en sus deudas, algunos están pensando en mil cosas, pero así es, esto es inevitable. Esto es inevitable, el que cada quien esté pensando lo que quiera, lo que guste. Por eso se dice que cada cabeza es un mundo, porque los pensamientos de cada ser humano son muy diferentes. Los pensamientos dictan la conducta del ser humano. Una vez más, los pensamientos dictan la conducta del ser humano. Así que si mis pensamientos son malos, ¿cómo voy a actuar? Yo, Manolo. Si mis pensamientos son malos, ¿qué es lo que voy a hacer, hermanos? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué cosas voy a hacer? Claro que sí. Por supuesto, voy a actuar equivocadamente si mis pensamientos son malos. Pero si mis pensamientos son buenos, ¿cómo voy a actuar? Correctamente, porque tengo un buen pensamiento. Entonces, es necesario cambiar nuestra forma de pensar. Y de ahí que podemos ver porciones interesantes, hermanos.
Les voy a invitar para que tomen el ejemplar de la Biblia que tienen en sus manos, Reina Valera 60 o 1960, y busquen, por favor, comprueben ustedes mismos lo que la Escritura dice, hermanos, porque si ustedes traen la Biblia es para usarla. Y qué bueno que esa Biblia se vea maltratada por el uso. No Biblias nuevas, nuevitas, no. Biblias que estén maltratadas, pero por el uso. A algunos les gusta subrayar, a algunos no. Independientemente de eso, usen la Escritura. Y les llevo a la porción de Isaías capítulo 55, si son tan amables. Isaías capítulo 55, dice el Señor, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Una vez más, hermanos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Esto nos abre un panorama muy amplio para que nos ubiquemos en algún momento, cada uno de nosotros. Pero si vemos Proverbios capítulo 23, versículo 27, dice otra porción en Proverbios capítulo 23, versículos 7. ¿Están ahí? Les pediría que me ayuden a leer este. ¿Qué dice? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está conmigo. Y sobre todo la primera parte de este versículo, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Hermanos, cuando mencionaba acerca de que nuestros pensamientos son los que van a dictar nuestras conductas, no estoy equivocado, y no porque su servidor todo lo sabe, sino porque a la luz de la palabra de Dios encontramos que Dios dice, porque ¿cuál es su pensamiento del ser humano en su corazón? Tal es él. Esto nos lleva a reflexionar en algo muy importante, hermanos. Si un joven cree que él es un joven pandillero, por decirlo así, ¿cómo va a hablar? ¿Cómo se va a comportar este joven? ¿Cómo, hermanos? Como un pandillero. ¿Y qué es lo que va a decidir en su vida? Pues va a decidir reunirse con el grupito que está ahí en la esquina. Y luego poco a poco va a decidir consumir algunas cosas que le ofrezcan. Y luego después va a delinquir. Y así como en ascenso, una onda delictiva se va a venir sobre este joven o señorita también. Él piensa y él cree que es un pandillero y va a actuar de esa misma forma. Hemos visto algunos grupos que los tiempos van cambiando, hermanos, de veras que a veces me sorprende el lenguaje de los jóvenes, las expresiones y las ideas que distan mucho de lo que yo antes entendía. Hay frases que ahorita no les entiendo. No sé si han dado la tarea de platicar un poco con ellos. Hay expresiones que no les entiendo, ¿verdad? Y tanto así que ni me acuerdo ya de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, una que se me viene a la mente, dicen, es de chill. ¿Saben qué es eso? Es de chill y le hacen así. Nomás ellos entienden, ¿verdad? Digo, ¿y eso qué? No, es como te estoy bromeando. Ah, ok, ya lo entendí. Pero entre otras muchas frases, bueno, anteriormente yo conocía que había grupos denominados dark, ¿sí? Es decir, este grupo decía, yo soy dark. Dark es oscuro. Y una persona dark cree que es dark, cree que es oscuro, y ¿saben cómo se comporta? ¿O cómo se viste? Pues todo oscuro. Había otro grupo que se llamaban los emos. Yo soy emo, decían algunos de ellos. No sé si existan esos grupos, pero son personas que tienen una autoestima tan bajo que se sienten rechazados por la sociedad y no se diga por la familia,
que ellos lo único que quieren es sentir algo, aunque sea el dolor. Por eso se cortan, se sajan. Y su forma de vestir es obscura también. E inclusive traen el pelo cubriéndoles el rostro. Y sus uñas negras y así todos, pero si ustedes le levantan aquí su de esto, se ven cortados los muchachos y las señoritas. Ellos dicen, yo soy emo. ¿Por qué, hermanos? Porque está en su pensamiento. Ellos creen y piensan que son emos. En mis años mozos había pandillitas como las hay todavía. Y aunque no lo crean, yo formé parte de una pandilla tan temerosa por el mismo nombre. Nos llamaban los pitufos. Qué miedo, diría usted, ¿verdad? No digo un poco, pero así, para formar parte de esa pandillita de los pitufos, mis compañeros, antes decía amigos, pero no son amigos, lo entiendo ahora. Los amigos se cuentan con las manos, ¿eh? Para que pueda ser parte, me decían, yo estaba en segundo de secundaria, si mal no recuerdo. Primero tienes que vestir como nosotros, porque en aquellos años eran los colombianos. Era una forma, una oleada de que, mira, los colombianos, zapatos puntiagudos, pantalones entubados, era lo que pedíamos a la mamá en la secundaria, era la forma. Y luego, como en la secundaria había cierta libertad por parte de los maestros, pues el pelo no había problema que yo pudiera dejarme el pelo un poquito largo. Y algo parecido al Víctor, los que conocen más o menos ese personaje. Un pelito para acá y el otro para acá. Y el peine guardado. Y ese era el aspecto de un colombiano. No se diga la forma de hablar y la forma de caminar. ¿Sí? No voy a hacer estos movimientos porque me da pena. Pero en aquellos años era parte de lo que yo estaba percibiendo. Y me decían, si quieres ser de la pandilla de los pitufos, mira, ves esa camioneta, una camioneta de un señor ya mayor de edad, y se tienes que ir, y esa piedrota que ves ahí, dejarla, romper el cristal y aventársela a la camioneta. Y yo dije, pues quiero ser pitufo, ¿verdad? De esta pandilla. Y allá voy e hice eso, me avergüenza mucho decirlo. Ese señor, ¿qué culpa tenía? ¿Sí? Y luego ya después subió de nivel. Bueno, ahora tienes que agarrarte a trancazos con fulano de tal para que seas de los pitufos. Y allá voy. Y hermanos, si no hubiera sido por Jesucristo que nos alcanzó, créanlo que esto hubiera subido de nivel. Y no estaríamos aquí para empezar. De tal forma, hermanos, que los pensamientos hay que tener mucho cuidado. Si tú crees y estás consciente de que eres un hijo y una hija de Dios, amén. La pregunta es, ¿cómo te vas a comportar? ¿Cómo te vas a vestir? ¿Cómo te vas a conducir? Esa es la pregunta, hermanos. Si yo creo, porque yo soy un hijo de Dios, ¿cómo debe de hablar un hijo de Dios? ¿Cómo debe de expresarse un hijo de Dios? ¿Cómo debe de ser el testimonio de un hijo de Dios, de una hija de Dios? Repleta está la palabra de consejos prácticos, devocionales, que nos instan a tener un buen comportamiento, porque tenemos un Dios 3 veces santo. Esa es la razón. Así es de que, hermanos, te das cuenta de que los pensamientos toman un papel muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Alguien dijo, creo que fue nuestra hermana Marta, ¿por qué los pensamientos? ¿Sí? El Señor dice, mis pensamientos no son los tuyos, punto. Y porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, tal es tu acción, tu actuar, tal es Él, dice la palabra de Dios. Pero miren, esto lo podemos comparar. Acuérdense, la palabra comprobando es poner a prueba. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Pero quiero que vayan, ahí una regla de estudio bíblico es comparar la escritura con la escritura. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 1 en adelante. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estamos hablando de los pensamientos. Muy importante, hermanos. Muy importante. Dice aquí, voy a invitarles para que participen, porque yo pienso que a lo mejor este tiempo friecito, aunque está calientito acá, nos va a hacer que el sueño nos gane. Hermanas, si son tan amables, les pido que lean el verso 1, hermanos 2 y sucesivamente hasta terminar al 20. Por favor, hermanas, adelante.
Hasta ahí, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias. Lo que acaban de leer es el contexto de un encuentro que Jesucristo tuvo con aquellos escribas y aquellos fariseos que ellos siempre buscaban algo en contra del Señor. Y en esta ocasión le reprochan diciéndole, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestras enseñanzas, ¿sí? De los ancianos, perdón, la tradición de los ancianos? Y luego dice, porque tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan. Esa era la pregunta, ese era el problema según ellos. Sí entendemos que es muy importante la higiene, hermanos, es fundamental la higiene. Sin embargo, déjame explicar esto. Todo pende de un equilibrio, ni muy allá, ni muy acá. ¿Sabías que personas, está comprobado que con tanto baño seguido les afecta? Por eso no nos bañamos seguido, ¿verdad? Usted dirá, no, hermano, es que la limpieza, sí, pero aunque no lo creas, ¿sí? En el campo, en el rancho, pues, nos ha tocado ver de primera mano a los niños de aquellos lugares. Y no me van a dejar mentir, aquí está mi amigo y hermano Rogelio. Los niños de allá, cuando cuaja, cuando amanece friecito y cuaja, ellos andan descalzos allá en Watley y juegan rompiendo los charquitos que están cuajados de hielo, ¿sí o no? ¿Y sabes cuándo se enferman? Más se enferman los de nosotros, constantemente, por algo. Y no creas que se bañan todos los días, por eso me gusta ir a Watley. No se andan bañando, porque cuando tú te bañas allá, el agua, para empezar, tiene tantos minerales que aunque tú tengas el mejor champú, el Head and Shoulder, el que tú quieras, que te deja tus rizos así bonitos, lo que tú quieras, ninguno funciona porque tiene tantos minerales el agua que tus cabellos se hacen tiesos, de veras. Y luego de pilón sales del baño, que a botecito te estás ahí medio bañando, y pasa una tolvanera y sales como milanesa empanizada ahí. Y esa tierra no te hace daño. Realmente, bueno, no te hace daño. En el equilibrio, hermano, ni muy allá, ni muy acá. Es un equilibrio. Ese es el problema de todos nosotros, que no guardamos el equilibrio. Y dicen que los niños de allá son más sanos, en ese sentido, que los de acá de la ciudad. Mi pregunta es sí o no. En serio, de veras, yo me quedé sorprendido. Por eso en una ocasión, cuando José Enrique tenía como 1 añito o 2 añitos, me pusieron a cuidarlo, me dijo Dulce, y dije, pues vamos a aprender un poquito de lo de aquí. Y lo dejé que jugara con tierra y lo puse en un montón a propósito. Y cuando Dulce me preguntó, ¿dónde está el niño? Le digo, ya está. ¿Qué está haciendo? No, pues está jugando con la tierra, pero ya estaba todo empanizado, pensando yo que de esa manera, pues él iba a tener sus defensitas más firmes, ¿no? Hermanos, es un equilibrio. Y aquí, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Hay veces que ni hay agua por allá. ¿Qué es lo que hace uno? Lo más que se pueda, ¿no? Y órale, a comer los elotes, lo que haya por allá. Así lo hemos hecho, hermanos. Cuando fuimos a aquella elotada, no sé cuántos fueron, con Don Layo. ¿Cuántos se lavaron las manos? Cuando fuimos a comer tunas allá rumbo al Mastranto, Carretas. Llegamos ahí en la mañana a comer tunas bien frescas. ¿Sí? Don Layo nomás con su navajita pelaba y con su uña abría y órale. ¿Cuántos se lavaron las manos? Ninguno nos lavamos las manos. ¿Verdad? Bueno, era la pregunta. Tus discípulos no hacen esto cuando comen, quebrantan la tradición de los ancianos. Es lo que leyeron ustedes ahí, hermanos. Pero el Señor, con esa autoridad y citando al profeta Isaías, les dice palabras fuertes, palabras que encajaban de acuerdo a su perfil de cada uno de ellos, diciéndoles, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Dice, enseñando como doctrinas, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.
Y les dijo de esa palabra. Entonces el Señor los lleva y les hace ver el contexto de las cosas. Hablándole a las multitudes les dijo, hey, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Y todavía el signo de interrogación, ¿cómo? No entendemos. Y el Señor, hermanos, les aclara. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron por cuando oyeron esta palabra? Porque luego eso es lo que sucede, se ofenden, hermanos. ¿Sí? Espero que aquí nadie se ofenda cuando Dios te dé una exhortación por medio de su palabra. Porque luego la agarran con uno, ¿verdad? El hermano me dijo, el hermano es esto. No, hermano, ve la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te enseña algo que te mueva en cierta forma y te haga ver que estás mal o que yo estoy mal, amén, hermano. Porque lo necesitamos, porque la Biblia es como un espejo, hace ver nuestras imperfecciones y necesitamos la exhortación, tú y yo, de parte del Señor. Entonces aquí en la Escritura, los discípulos dicen, ¿saben que se ofendieron? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. ¿Qué les dice, hermanos? Son ciegos. Guía de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Esta es una realidad. Hay veces que pedimos consejo a una persona que está totalmente ciega en las cosas del Señor. No te va a poder dar una buena ayuda porque está cegado. Te va a decir lo opuesto. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola, gracias. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. Los exhortó también a sus discípulos. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, noten ustedes, ¿de dónde sale? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y subrayen, y esto contamina al hombre. Claro que sí, porque del corazón salen, y ahí viene, ¿qué cosa? ¿Por qué encabeza la lista esto? Del corazón, el corazón, hermanos, no se refiere al músculo, ya lo hemos explicado, no es este músculo que está bombeando, que está irrigando sangre 24 horas al día. A propósito, el corazón de un bebé, ¿lo has escuchado? Ese corazón se oye muy fuerte, tum, 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 tum. Y a medida que vamos teniendo más edad, ese corazón se va oyendo más lento. Tum, tum, tum. Ya cuando se oye muy fuerte es porque viene un problema de ¿qué? De taquicardia, ¿verdad? Un problema ya que hay que atender. Pero dice la Biblia, porque del corazón, es decir, el corazón, hermanos, en el corazón residen los pensamientos, la voluntad, el intelecto y las emociones. Cuando dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón, o cuando también se le dice, mi corazón, examina hoy y ve si en él hay caminos de perversidad. Hermanos, el corazón es muy importante. ¿Cómo está tu corazón a propósito en esta mañana? ¿Cómo está tu corazón? ¿Sabes? Dios sabe cómo está tu corazón. Y dice la Escritura que del corazón, una vez más, donde residen los pensamientos, la voluntad, las emociones y el intelecto, de ese corazón, no de este músculo, ¿sí? De ese corazón, el centro de tu ser, salen, número 1, dice, los malos pensamientos. De ahí parte todo. Porque cuando la mente empieza a trabajar, empieza a tomar algo, lo empieza a acomodar, empieza a acomodar esas maquinaciones, ¿verdad? Hay una porción que ahorita no recuerdo, que una vez que los tienes en la mente, los vas a llevar a la práctica. Creo que viene en la carta del apóstol Santiago, si no me equivoco. Pero ahí empieza a trabajar aquí el cerebro, hermanos, los pensamientos, ¿sí? Qué difícil es entender los pensamientos de las personas. ¿Sabían ustedes que a veces pudieran estar platicando usted con una persona y esa persona tiene pensamientos suicidas? ¿O tiene pensamientos psicóticos, entre otras cosas? Imagínense. Pero del corazón salen los malos pensamientos y luego viene homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Lean el 20, por favor.
Exacto, hermanos. Estas son las cosas, dice el Señor, que están contaminando, que están afectando, que están permeando la vida de otras personas. Son las que contaminan. Dime sí o no. Un chisme puede derribar muchas cosas, ¿sí o no? Un falso testimonio, ¿sí o no? Una mentirilla piadosa, dicen algunos. Eso afecta. Hermanos, cuando tu esposa, tu esposo te dirige hacia ti y te habla con una voz autoritaria, una voz golpeada, ¿te sientes a gusto? Hay palabras que son tan hirientes como las que a veces les dicen o les decimos a los hijos, tú eres un bueno para nada. ¿Ustedes creen que eso le está ayudando al muchacho, a la muchacha? Si tan solo fueras como el hijo de la hermana tal, él sí. No hagas esas comparaciones. Eso no les está ayudando. De ninguna manera les va a ayudar. Palabras como tú siempre, tú nunca, tampoco van a ayudar. La forma de comunicarnos para con las demás personas es muy importante. Esa manera golpeada no ayuda, no edifica. ¿Sí? Mejor consideremos lo que Dios dice, la blanda respuesta, amén, quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Te das cuenta? Dime sí o no. Estás en un lugar y una mala actitud puede afectar a los demás, ¿sí o no? Pero una buena actitud, qué bendición. Hermanos, hay personas que me gusta mucho platicar con ellas porque me pueden proveer de bendiciones, de consejos. Qué bueno sería que cada uno de nosotros en nuestra relación de los unos a los otros sean nuestras pláticas de esa manera, no para juzgar, no para criticar, hermanos. Y mucho menos se les ocurra que cuando lleguen a sus casas empiecen ahí a la lista. Pues mira, para empezar, el hermano Rogelio iba mal vestido. La hermana Dulce ni se fue en chanclas. Y fíjate lo que hablaron. No, y los hijos ahí están pendientes, oyendo. ¿Y sabes qué? ¿Para qué voy a ese lugar? Si es lo que se está viendo, es lo que mi papá y mi mamá dicen, ¿para qué voy? ¿Te das cuenta? Los pensamientos. Y es lo que el Señor les decía, no lo que el comer con las manos sin lavar, no, eso no va a contaminar al hombre, hermanos. De manera que si yo quiero comprobar lo que es agradable al Señor, debo estar dispuesto a cambiar mis pensamientos llenándolos con la palabra de Dios. Si yo tomo la decisión de estar dispuesto a cambiar esos pensamientos, hermanos, porque de ahí tiene que ver todo. Cada quien tome una decisión. Yo no voy a tomar decisiones por ti, ni tú por mí. Cada quien tiene una carrera por delante. Es más, aún ni de mis hijos. Ellos tienen que tomar sus propias decisiones a partir de la salvación que es individual. Claro, voy a estar ahí para estorbarles, para hacer mi parte como padre, pero hasta ahí. El texto dice, a ver, de memoria. Hermanos, ellos, dice la palabra, vergonzoso es aún hablar de lo que ellos, ¿quiénes son ellos? Podemos preguntarnos hasta este momento, ¿quiénes son ellos? Desde luego los que no han cultivado un buen pensamiento. Ellos, los que viven decidiendo el no agradar a Dios. Ellos, los que siguen practicando una y otra vez el pecado. Aquí hay algo, hermanos. En esa lista de ellos, ¿te gustaría formar parte? Pues por supuesto que no. Tenemos que marcar una diferencia para la gloria de Dios. ¿Se batalla? Cantidad, hermanos. ¿Pero se puede o no se puede? Sí se puede con la ayuda y la gracia de nuestro Dios. Sí se puede. Y hay que tomar decisiones. Miren, ellos, podemos ver un cuadro ahí en Romanos capítulo 1. Ellos,
¿Qué dice la palabra en Romanos capítulo 1? Vamos un poquito más ahí. En Romanos capítulo 1. Dice la palabra de Dios. Ellos, sí. Déjenme llegar ahí. Y dice así, capítulo 1, versículo 19. ¿Están ahí? Espero que sí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, amén, miren hermanos, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es para los que dicen no hay Dios, como dice la palabra. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios por medio de la creación, que dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en ¿qué cosa? En sus razonamientos, podemos decir, en sus pensamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Vean ahí la relación que hay entre los pensamientos y el corazón. Ese corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Vean también, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Voluntad permisiva de Dios. Versículo 24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Lean el 25. Voluntad permisiva, es decir, Dios no quería esto, pero de tanta insistencia, ok. ¿Sí? O sea, no entiendes a la una, no entiendes a las dos, no entiendes a las 100, ok. Dios tiene una voluntad permisiva, no lo quería Dios, pero ha sido tanta la necedad del corazón que entonces Dios los entregó. Y dice la Biblia, por esto Dios los entregó, versículo 26, a pasiones vergonzosas. ¿Recuerdan el texto de Efesios 2, 10 y el 12? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo de Romanos, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Y en el adverbio, y de igual modo, o sea, lo mismo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos, ¿qué? Vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, recibiendo en sí mismo la retribución, pero esto es debida a su extravío. Y otra vez, y como ellos, amén, y como ellos, ¿quiénes son ellos? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios por tercera ocasión, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y la lista sigue diciendo, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Y hay algo, hermanos, dice, desobedientes a los padres, desobedientes, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, aquí está, esto es clave, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Ahí está,
que los que practican recurrentemente, una y otra vez, los que practican tales cosas son dignos de muerte, es decir, la muerte de separación. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que, otra vez, los que las practican, hermanos, ¿sí? Es decir, ¿quiénes son ellos? Los que viven decidiendo el no agradar a Dios. Pero por otro lado también, los que siguen practicando el pecado. Veamos ahí, primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 8 en adelante. Por favor, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios, el que practica, ¿están ahí? ¿Qué dice? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso dice primeramente, el que practica, hermanos, el que practica aguas, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué cosa? Hermano, ¿cuándo fue tu nacimiento espiritual? ¿Lo recuerdas? ¿Cuándo fue tu nacimiento espiritual? ¿Lo recuerdas? El mío fue en mayo del 96. Me acuerdo, mayo del 96. Te debo el día, pero fue en el hospital de zona. 26 días internado ahí. Y después de hablarme una y otra vez, familiares, Blanca, una de ellas, mi hermano Oscar, un hermano que era enfermero del hospital y me visitaba, y una y otra vez, y yo no quería absolutamente nada, por más que me decían, ya lo entendía, pero no fue hasta que Blanca me lleva un Nuevo Testamento, si no me equivoco, y empecé a ver otra vez, una vez más, lo que me habían explicado, el Evangelio, y yo dije, sí, Señor, yo te quiero aceptar hoy como mi Salvador personal. Y esa fue la mejor decisión que he tomado. El nacimiento espiritual. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese nacimiento, hermanos, nos hace ver las cosas de una manera distinta. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Lo recurrente, ¿te das cuenta? No estamos diciendo, hermanos, este cuerpo está muy ligado a la antigua naturaleza, la tenemos. ¿Sí? Es muy complicado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿te das cuenta? Y quiero aclararte algo, la salvación no se pierde, es en Cristo Jesús y es segura. Y si alguien me dice, no, es que porque pecaste ya perdiste la salvación, pues imagínate, entonces ¿quién pudiera ser salvos? Lo que sí el Señor nos exhorta a que como hijos de Dios, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y ahí tenemos la escritura diciéndonos el Señor, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos, y sucesivamente, hermanos, pero Dios no está de acuerdo que alguien esté constantemente practicando el pecado, porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, ¿sí? Tenemos que tener cuidado. Entonces, una pregunta, hermanos. ¿Serán importantes nuestros pensamientos? ¿Qué dicen? ¿Serán importantes nuestros pensamientos? Sin duda, los propósitos que buscamos a través de la Escritura son varios. Déjenme decirle, cuando entendemos lo importante de cambiar nuestros pensamientos, entonces podemos comprobar lo que Dios nos pide que hagamos y por supuesto que le es agradable. Recordemos que comprobar, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir comprobar? Poner a prueba, hermanos. Entonces tenemos como propósito poner a prueba a nuestro Dios. ¿Les gustaría poner a prueba a Dios, hermanos? Quiero que seamos muy cuidadosos
en esto de poner a prueba. Por eso hago entre comillas, poner a prueba a Dios. Tengamos mucho cuidado, ¿sí? Primeramente entendamos algo que es muy importante. Hermano Rogelio, Salmo 100, versículo 3. Fuerte, hermano. Entendamos algo antes de mencionar esto de poner a prueba a Dios, porque después hacen malos entendidos. ¿Qué dice el Salmo 100, verso 3? Dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Salmo 100, hermano. Perdón, Verso 3, verso 103. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Notan la porción? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Me llama la atención reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. De entrada, hermanos, para entender esto de poner a prueba a Dios, Él es nuestro Dios y no hay nadie como Él. Eso nos debe llamar la atención, a no equivocarnos en esta expresión. No lo busquen, pero Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, ¿sí? El principio y el fin, el que es y el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Nuestro Dios es eterno y es todopoderoso, hermanos. Cuidado con eso de poner a prueba al Señor. Cuando Dios habla, yo solamente tengo que hacer algo, hermanos, quedarme callado y escuchar. Si ustedes se fijan rápido, ahí en Job capítulo 16, Job capítulo 16, encontramos ahí la disertación de Job por lo que ya le había pasado. Ustedes saben parte de la historia, pero el encabezado dice, Job se queja contra Dios y dijo varias cosas. Muchas cosas. Se quejó contra Dios, pero nunca atribuyó a Dios despropósito alguno, eso sí hay que verlo. Pero Job estuvo hablando y hablando y hablando y hablando y hablando de alguna forma. Se quejó contra Dios. Pero llegó un momento, eso es del capítulo 6, pero llegó un momento en el capítulo 38 del mismo libro. Y de ese capítulo 38, hermanos, hasta el 42, es tremendo lo que podemos encontrar. Pero así rapidito, véanlo. Ya llegaron a Job 38 después de que Job se quejó. Bueno, ahora en el encabezado, Jehová convence a Job de su ignorancia. Porque después de que Job se quejó, le toca el tiempo a Dios. Y dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Hablando de Eliud y del mismo Job. Ahora ciñe como varón tus lomos. Vean ustedes, yo te preguntaré y tú me contestarás, entre comillas, porque vean, las preguntas retadoras. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y aquí vimos la respuesta de que Job se tuvo que quedar callado. Le dice, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Y empieza a darle una serie de preguntas que para Job no había absolutamente una respuesta, sino solamente quedarse callado. Y así lo puede ver usted los versículos más adelante, todavía el capítulo 39, dice el verso 1, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Y vean las preguntas retadoras. ¿Ustedes creen que Job pudo contestar alguna de estas? Ninguna. Y luego, por si fuera poco, que no lo es, el capítulo 40. Además respondió Job a Jehová y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Vean ahí. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Esto me lleva a esta expresión, hermanos. Cuando Dios habla,
mi mano pongo sobre mi boca. Y luego él reconoce, una vez hablé, me equivoqué, sí, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y luego vean ahí, respondió Dios a Job desde el torbellino todavía y le dice, ciñe ahora como varón tus lomos. Una expresión coloquial podemos decir, fájate bien los pantalones, varón. Yo te preguntaré y tú me responderás. Y le empieza a llevar otra vez por estas preguntas tan impresionantes. El 41 todavía, ¿sacarás tú a Leviatán con un anzuelo? ¿O con cuerda que le eches en su lengua? No, de ninguna forma. Vean el 42, capítulo 42. Respondió a Job y dijo, o sea, es tú calladito, porque todavía no termino contigo, le dice Dios a Job. Y en el 42 ya Job empieza a hablar, porque dice, respondió Job a Jehová y dijo, léanlo hermanos, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Hermanos, para terminar, si hemos de probar a Dios, espero que no quede la menor duda al respecto con estos versículos. No es sabiduría contender con el omnipotente. Poner a prueba a Dios no necesariamente es por ese contexto como algunos dicen. Algunos hacen mandas a Dios. ¿Sí han oído esto? Voy a hacer una manda. Allá ellos. No se trata de, Señor, si tú haces esto por mí, entonces yo voy a hacer esto por ti. No eres quien para reclamar a Dios, no eres quien, ni tú ni yo, para reclamar ni condicionarle a Él. ¿Se entiende? Si tú me bendices, entonces sí te voy a servir. No, hermano, no es sabiduría contender con el omnipotente. Si tú me das esto, entonces me voy a portar mejor. No puedes irte de esa manera, no es el contexto. Poner a prueba a Dios no va por ahí. En la Biblia tenemos ejemplos de poner a prueba a Dios. Primeramente, podemos ver que poner a prueba a Dios lo estamos viendo bajo el contexto de Efesios capítulo 5, verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Sí? Es decir, comprobar lo que a Él le agrada, ver que en su palabra me va a ayudar a darme cuenta de lo que Él me pide y de lo que va de acuerdo a su santa voluntad. No lo busquen, pero dice en Malaquías capítulo 3:10, probadme en esto, dice Jehová. ¿Cuál es el contexto? ¿Te das la idea? O sea, no es de que tú le reclames, no es de que tú le exijas, es de que tú y yo escuchemos. Y si hemos de probar a Dios, ahí te dice, probadme en esto, dice Jehová, y comprueben si no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Salmista dice, gustad y ved que Dios es bueno. Pruébalo, Dios es bueno, amén. Pruébalo. Señor, si eres tú, ¿quién dijo estas palabras? Pedro, manda que yo vaya sobre las aguas. Vea la manera en la que lo probó. Señor, si eres tú, manda. Y esto evita que no te hundas en las cosas de este mundo. Mirar al Señor y no apartar la mirada. En Éxodo, no lo busquen. Cuando Dios le dio instrucciones al pueblo de Israel, dijeron, si tu presencia no da ir con nosotros, no vamos. Hermanos, probadme en esto. Hasta aquí vemos cuán importante es estar dispuestos a cambiar nuestros pensamientos y así saber y comprobar lo que es agradable al Señor, hermanos. Recuerden, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. ¿Cómo debo de hablar? ¿Cómo debo de vestir? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debo de amar? ¿Cómo debo de perdonar? Son muchas cosas, hermanos. Muchas cosas las que tenemos que entender y desechar esos pensamientos
que no honran y que no glorifican al Señor. Los más beneficiados al hacer esto, quiero decirte que somos nosotros. Por eso el Señor dijo que su palabra mora en abundancia en nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes a entender lo que tú nos dices por medio de ella y que comprobemos realmente lo que te agrada y lo que no te agrada. Señor, podemos clamar a ti y decirte, perdónanos de nuestras maldades, perdónanos porque muchas veces no estamos haciendo las cosas como tú quieres. Tal vez estamos buscando, anhelando lo que nos agrada a nosotros, pero no lo que a ti te agrada, Señor. Anteponemos primeramente nuestros gustos, nuestras comodidades, nuestras decisiones, nuestras prioridades, Señor. Perdónanos, porque eso no te agrada a ti, Señor. Tú deberías de ser el primer lugar en nuestra vida, pero con nuestros hechos muchas veces decimos lo contrario. Perdónanos, por favor. Señor, ayúdanos a cambiar los pensamientos en base a tu santa palabra. Tú nos has prometido victoria y creemos que somos más que vencedores porque tú lo dices. Ayúdanos, Padre, que tu palabra pueda morar en nuestro corazón y pueda rendir fruto, Señor, como tú lo quieres. Guarda a las familias aquí presentes, guarda a tu iglesia Jesús es el camino. Ayuda a aquellos que están haciendo un compromiso delante de ti y que no formemos parte de las estadísticas cuando dice, y como ellos, Señor, ellos, ayúdanos, guárdanos de eso, Padre Santo, y permite que tu iglesia siga avanzando como tú quieres. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Podemos tocar el timbre, hermanos. Dios les bendiga. Si gustan ponerse en pie un momento para que descansen con toda confianza. Sirve que nuestro hermano Antonio nos dirige el texto, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie y nuestro hermano nos dirige el texto mientras suben los hermanos de la música.